Jóvenes. Jóvenes, esta clase tiene que ser más participativa, ¿no? Yo les pregunto, ustedes responden. ¿Qué entienden ustedes por estadística o qué han escuchado de estadística? Ingeniero, buenas noches. Estadística sería sacar probabilidades, probabilidades más que todo, ¿no? Yo de eso más mayormente me baso en estadística. ¿Usted trabaja con estadística o ha trabajado alguna vez con estadística? Sí, alguna vez. Ya. Efectivamente, ¿no? Hay una parte que se ve con probabilidades, ¿no? Eh, pero básicamente quería que viéramos em, que la estadística se usa comúnmente, ¿no? En nuestro diario vivir, aunque no como una herramienta completamente técnica, ¿no? No desde un punto científico, pero sí, en principio usamos siempre estadística, ¿no? Para poder tomar decisiones. Por ejemplo, cuando entramos a la ducha y queremos un agua templada, ¿no? Ajustamos el calentador de agua, lo enciende, y antes de meternos a la ducha, tomamos una muestra, ¿no? Del agua, que normalmente extendemos con la mano y verificamos si está dentro del rango aceptable de nuestra sensación, ¿no? Esto quiere decir que no esté ni muy caliente ni muy frío, ¿no? Que nosotros estemos cómodos con el agua para ducharnos, ¿no? Entonces, aquí también aplicamos una estadística, ¿no? Pero no con números, sino con sensación. Y esto nos permite tomar la decisión, ¿no? De si está muy caliente, tal vez añadir más agua fría, ¿no? O si está muy frío, añadir más agua caliente, ¿no? Otra forma en la que usamos estadística también es con el conteo, ¿no? De votos, por ejemplo. En este caso aquí estamos viendo intención de votos de Bolivia de las elecciones pasadas, ¿no? Se tomó una muestra de toda la población, claro, una muestra. Se analizaron, encuestaron a ciertos ciudadanos para ver la intención de voto, ¿no? Y con esto querían mostrar que es muy probable que la totalidad de los ciudadanos voten en esta distribución, ¿no? En estos porcentajes. ¿Sí? Pero ¿cómo la definimos, no? ¿Cómo definimos la palabra estadística? Este es un término que se encuentra en nuestro lenguaje, ¿no? Lo usamos a veces a diario, pero en realidad tiene dos significados, ¿no? El uso más común siempre se refiere a la información numérica, ¿no? Por ejemplo, siempre lo representamos como porciones de un todo, ¿no? Como un porcentaje a veces, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos un análisis en la carrera, en el instituto, y tenemos nosotros que en el cuadro de la derecha, como observamos que el porcentaje de titulados, ¿no? De la carrera, de cada una de las carreras que tiene el instituto, se mostrará así en una tabla, ¿no? Esto también formará parte como resultado de la estadística, ¿no? Después de hacer un estudio estadístico. Pero, ¿estos números qué significarían? Por ejemplo, nos dice que el porcentaje de titulados es del 85%. ¿Qué nos diría esto? Esto nos quiere decir que 85 estudiantes se titulan de cada 100 estudiantes que ingresan a Contaduría General. Y en comercio internacional, 93%, 93 estudiantes de cada 100 que ingresan se titulan, ¿no? Los
demás, o sea, los otros 7 seguramente o abandonaron o reprobaron, ¿no? Y se van a titular en la siguiente gestión. Bien, la estadística también se puede presentar de forma gráfica, ¿no? Aquí arriba nosotros hemos visto que se presenta de forma numérica, ¿no? O sea, una tablita con datos nos indica a qué se refiere y el número que nos dice, ¿no? O sea, una información numérica. Podemos entender este cuadro, ¿no? Podemos entenderlo, ya está resumido. Pero también podemos entender un gráfico, ¿no? Por ejemplo, el mapa de Bolivia pintado en colores, ¿no? Y que el color que representa, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido sacado de las elecciones anteriores, ¿no? Eh, en intención de voto, ¿no? Donde nos dice que se ha pintado de azul, por ejemplo, los que están prefiriendo las siglas de el MAS y PSP, los de naranja, los de CC y los de Quindo, los de Cremo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos en la gráfica entendemos, ¿no? Correspondiente a cada región, la preferencia de intención de voto, ¿no? Entonces podemos presentarlo de forma gráfica o de forma numérica en tabla, ¿no? Otra forma de presentarlo en forma gráfica, esto es con un mapa regional, ¿no? Otra forma es en barras, ¿no? La vemos aquí las barras, el porcentaje de intención de votos, ¿sí? Para las elecciones presidenciales 2020. Bien, la estadística se define como una ciencia que proporciona un conjunto de datos que se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con respecto a una característica, materia de estudio o investigación para ayudar a una toma de decisión más efectiva. Aquí tenemos que entender, ¿no? Cada elemento que nos dice esta definición, ¿no? Es una ciencia que proporciona un conjunto de datos. Bien, y se utilizan para recolectar. ¿Cómo nosotros recolectamos datos en estadística? ¿Tienen mm, alguna sugerencia tal vez de cómo ustedes imaginan que se recolectan datos en estadística? Bien, se usan normalmente formularios u observaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar datos estadísticos para el siguiente censo, ¿no? Y del cual ahorita es el problema nacional, ¿no? Pero cuando se vaya a hacer el censo, vamos a recolectar los datos, ¿no? Y estos datos los recolectamos a través de un formulario, ¿no? Un formulario que casa por casa se va a ir a rellenar, ¿no? Y va a ser un formulario por cada familia, ¿no? Por cada persona. Entonces se recolectan los datos aquí, ¿sí? En el caso del censo, se va a tomar a todos y a cada uno de los ciudadanos, ¿no? En el caso de muestras, tomamos a un solo grupo, ¿no? Por ejemplo, en la intención de voto no se le pregunta a todos los ciudadanos, ¿no? En la intención de voto. En las elecciones sí se les preguntó a través de un formulario a su apoyo, ¿no? A quien apoyan para cada ciudadano. Pero en la intención de voto solo se toma un pequeño número de la población para tomarlo como muestra, ¿no? Y de la misma forma, la muestra es una recolección de datos, ¿no? Entonces se recolecta datos a través de formularios. Otra forma de recolectar datos es a través de observaciones, ¿no? Observaciones sucede cuando una persona observa, ¿no? Por ejemplo, em, si tuviéramos una clase presencial, ¿no? Yo los observo y quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres han asistido, ¿no? Para ver qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres existen en el curso. Entonces los observo y los voy registrando, pues, ¿no? Seguramente en una hoja o lo memorizo, ¿no? Y a través de un conteo de cuántos hombres y cuántas mujeres son. Entonces, pues, eso puede ser por observación. Otra forma de recolectar datos por observación es cuando, por ejemplo, si ustedes quisieran saber el número de conductores que se cruza en rojo un semáforo en particular, digamos, ¿no? Imaginemos que fuera
el cuarto anillo del avance, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos vehículos se observan que atraviesan el rojo, ¿no? Y para esto tomaríamos una muestra, ¿no? Durante un cierto tiempo determinado, por ejemplo, durante una hora, ¿no? Una hora. Entonces, observamos, porque no vamos a rellenar un formulario preguntándoles a cada chofer por qué se cruzaron en rojo, solo observamos que se han cruzado en rojo, ¿no? Y con eso recolectamos datos. Bien, ¿se entiende, no? Esto, pues, la recolección de datos se puede hacer a través de un formulario donde la persona de estudio nos brinda su información y ayuda a rellenarlo, ¿no? O por observación, donde nosotros observamos sin consultar a la persona de estudio, ¿no? Bien, ¿se entiende esto, verdad, jóvenes? Sí, dicen. Sí, licenciado. Bien. Una vez recolectados los datos, si tomamos formulario, tomamos observaciones, vamos a tener un número considerable de datos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, tomar los datos del censo, ¿no? Como son, recolectamos los datos. Son aproximadamente, digamos, ¿no? 10 millones de personas, digamos, que están, 10 millones de formularios que están a nuestro cargo, digamos. Entonces, estos datos recolectados no los vamos a poder entender, ¿no? ¿Por qué? Porque son voluminosos, ¿no? Son muchos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Los resumimos. Y al resumirlo, nosotros tenemos que pasar toda esa información en unas tablas, ¿no? Las pasamos a una tabla. Después de pasarlas a unas tablas ya resumidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya no vamos a escribir toda la pregunta que está en el formulario, sino que solo vamos a decir pregunta uno, tantas personas respondieron sí, tantas personas no, digamos, pregunta 2, tantas sí, tantas no, entonces lo vamos resumiendo, ¿no? Luego las clasificamos, ¿no? Clasificamos las preguntas, ¿no? Estas preguntas seguramente eran más, estas son más importantes, estas no. Algunos datos son para ciertos casos, por ejemplo, para saber el género, otras para saber su identidad cultural, digamos, ¿no? Entonces vamos clasificando los datos, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo clasificar los datos, ¿no? De acuerdo al nivel que tiene cada dato. Una vez clasificados los datos, ya están organizados, ¿no? Aquí cuando clasificamos ya están organizados los datos. Nos preparamos para analizar. Y al analizar lo que nosotros hacemos es trabajar estos datos, ¿no? Ya procurar sacar algunos índices, algunos estadígrafos, ¿no? O algunos parámetros para saber, ¿no? Eh, sobre los datos que hemos recolectado, ¿no? Y finalmente terminamos, una vez ya analizados los datos, ya no los teoría por los parámetros, nosotros tenemos que interpretar qué significan esos resultados que nos ha brindado, ¿no? ¿Sí? Y interpretamos el comportamiento, dice, ¿no? El comportamiento de los datos. Bien. Con respecto, y aquí está un detalle más, ¿no? Que dependiendo de lo que nosotros estemos analizando, podemos tomar una característica, ¿sí? Una materia de estudio o una investigación, ¿no? Entonces, que son tres grupos de los que podemos, la finalidad de tres grupos de los que podemos, a los que estamos enfocando, digamos, este estudio, ¿no? De este estudio estadístico. Y esto siempre se usa para ayudar, ¿sí? Ayudar a una toma de decisiones más efectiva. Ahorita el problema, por ejemplo, el del censo, ¿no? La población está preocupada por querer saber los datos. Cada personaje que está ahorita involucrado tiene sus propias finalidades, digamos, ¿no? Sus propios intereses. ¿Ya? Eh, el gobierno tendrá sus propios intereses y los regionales de Santa Cruz tendrán sus propios intereses, ¿no? Cada uno en la perspectiva de que les puede beneficiar o perjudicar más, ¿no? Seguramente. Pero un trabajo estadístico limpio, ¿sí? Permite tener datos certeros, ¿no? Y con estos datos certeros tomar decisiones, ¿no? Lo correcto, por ejemplo, en el censo, lo que normalmente se hace después de tener el censo, se sabe el número de poblaciones, que es el más importante, creo, para las gobernaciones, el número de habitantes que tiene cada departamento para la distribución de los recursos, ¿no? También para otro dato no menos importante es el nivel de educación, nivel de cultura que tiene el total de la población para poder programar políticas de Estado, ¿no? O políticas regionales. Por ejemplo, en el censo siempre les preguntan, digamos, ¿tiene acceso a salud? Digamos, ¿tiene acceso a educación? ¿Tiene acceso a transporte? Imagínense que
en la ciudad que usted está, o en la provincia, o en el pueblo que usted está, le sale que el 80% de los pobladores de su región no tienen acceso a salud. Entonces el gobernante de esa región tiene que tomar políticas, ¿no? A ver, el 80% de mis compatriotas no tiene acceso a salud, entonces tendría que ver, digamos, de crear más centros de salud o, o equiparlo más o contratar más médicos, ¿no? Porque por alguna razón no tienen acceso a salud, ¿no? Seguramente no hay centros o no hay muchos médicos que los atiendan y hacen cola y no alcanzan los médicos para atender a toda la población. O, bueno, se basa básicamente en eso, ¿no? Otro detalle, por ejemplo, de esto del censo es cuando les preguntan, ¿no? ¿Tiene acceso a agua, servicios potables, ¿no? Servicios básicos, perdón. Si la, si, si la población o la región, su pueblo, usted, imagínense que tuviera el 70% no tiene acceso al agua potable, por ejemplo, entonces el gobernante de la región tiene que tratar de crear políticas que permitan tener acceso a servicios básicos, ¿no? O al agua potable, o gestionar, digamos, eh, mecanismos o ver la forma, digamos, ¿no? De que alguna institución que brinde ese servicio, ¿no? Se instale ahí o pedirle al gobierno superior, digamos, en este caso si fuera de provincia, al departamental y departamental al nacional, que les ayuden a la construcción de la red de servicios básicos, ¿no? Del agua potable, ¿no? Me deja entender en esto, ¿no? Entonces, la finalidad de los estudios estadísticos siempre es ayudar a la toma de decisiones, ¿no? La estadística por ustedes no va a tomar la decisión, ¿no? Sino que ustedes al interpretar van a ver si conviene o no conviene hacer eso, ¿no? Pero la estadística solo les va a dar un dato, ¿no? Les va a decir si les va a dar un número, ¿no? Y ustedes ese número tienen que interpretar, ¿no? Si es carencia o es exceso, ¿no? De algo, digamos, para que ustedes puedan tomar decisiones. José María Flores, su Pepi, dice, una pregunta, me sale la materia de la plataforma para poner mi asistencia. Ah, no me sale. Bien, con respecto a la asistencia, al comenzar la clase, acabo de configurarlo, ¿no? La materia debería salirle a todos. Ahorita reviso a ver José María Flores, su Pepi, pero ¿a alguien más no le sale la materia para revisar? A mi hija Álvaro Marca. Ya, Álvaro Marca. Bien, vamos a poner una pausa y ahorita continuamos, ¿ya? A mí, licenciado Sheila. Bien, una vez resuelto lo de la asistencia, continuamos ya. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar estadísticas? ¿Sí? ¿Por qué creen que es necesario? Aquí este texto nos da 3 razones importantes, ¿no? Porque los datos se encuentran en todos lados. Sí, ¿no? Los datos que querramos nosotros saber o analizar están en todos lados, ¿no? Las técnicas estadísticas se utilizan para la toma de muchas decisiones que afectan nuestra vida. Y sin importar su línea de trabajo futura, usted tendrá que tomar decisiones que involucran datos. El conocimiento de los métodos estadísticos ayudará a tomar esas decisiones con mayor efectividad. Bien, entonces nos da 3 razones por las cuales estudiar estadística, ¿no? Ahora, a partir de aquí se va poniendo más interesante la estadística, ¿no? Tenemos 2 ramas, digamos, un poco marcadas, ¿no? En la estadística, y estas podemos tomarlas como si fueran división, ¿ya? La estadística descriptiva, por un lado, y la estadística inferencial, por otro lado, ¿no? Bien, la estadística descriptiva es el conjunto de métodos que implica la recolección, presentación y caracterización de un conjunto a fin de describir en forma apropiada las diversas características de estas. Bien, aquí en estadística descriptiva lo que hacemos es describir, ¿sí? Describir los datos que tenemos, ¿no? Describir el comportamiento que tienen esos datos, ¿no? De los datos observados.
Y esto es lo que nosotros vamos a hacer durante los primeros temas de la materia de estadística, ¿no? Vamos a estudiar parte de la estadística descriptiva, ¿no? Recuerden por esta palabra, ¿no? Descriptiva, describir. Entonces vamos a siempre procurar describir, ¿no? Y la estadística inferencial, que también denomina inferencia estadística o estadística inductiva, el principal objetivo de esta estadística es encontrar algo sobre una población basándose en una muestra tomada de esa población. ¿Esto qué quiere decir? Eh, por ejemplo, tómenlo esto, el círculo mayor, tómenlo como si fuera la población de Bolivia, ¿no? Es la población total de Bolivia. Y nosotros queremos saber la intención de voto. Entonces, ¿qué hacemos? No le vamos a ir a preguntar a cada ciudadano, porque nos va a tomar mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía, preguntarle a cada ciudadano, ¿no? En su lugar, ¿qué hacemos? Tomamos muestra, ¿no? Este círculo rojo, lo pueden ver, ¿no? Un círculo más pequeño, que es una muestra, ¿sí? Es una muestra aleatoria de la población para que sea más representativo, ¿no? Entonces tomamos una muestra de esto, de esta población, y los resultados que nos dé esta muestra, ¿sí? Nos va a dar un porcentaje seguramente, nos va a dar un comportamiento, así como en el caso de la intención de voto, decía 34% para los azules, ¿no? La intención de voto ha sido porque han consultado a cierto número de personas, ¿sí? Por la intención que tenían ellos de votar, ¿no? Y 34 de cada 100 personas consultadas, 34 personas de cada 100 personas consultadas le han dicho que iban a votar por azules, ¿no? Y esto es el resultado de la muestra, ¿no? Y por inferencia lógica, digamos, o por inferencia estadística, nosotros decimos que 34% de toda la población tiene la intención de votar por los azules, digamos. Entonces, a eso se refiere con inferencial, ¿no? Tomamos una muestra y después por un poco de deducción generalizamos estos resultados. ¿Se entiende, no? Bien, ahora vimos aquí un apartado interesante, ¿no? El grupo de población y el grupo de muestra, ¿no? Que son dos grupos. ¿Qué viene a ser la población? Bien, la población es la colección de todos los individuos, objetos o observaciones que posee al menos una característica común. En el caso de la población boliviana, ¿qué sería la característica común? Que son ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Si es para la intención de votos, la característica en común sería que sean mayores de 18 años, ¿no? Si es para el censo, la característica común sean que sean nacidos vivos, ¿no? O personas que estén acá, ¿sí? Aunque ahora en los últimos años se ha extendido, ¿no? Incluso para tratar de hacer censo en el exterior, ¿no? Igual con la votación, ¿no ves? La votación. O sea, se ha extendido para darles el derecho constitucional de que puedan votar fuera del territorio nacional. Bien, todos los individuos, objetos, observaciones que poseen al menos una característica común. Los términos población y universo suelen usarse indistintamente. La población puede clasificarse como finita o infinita. Bien, ¿cuándo es una población finita? Una población finita es cuando nosotros podemos contar, ¿no? Podemos contar. Podemos saber el número total de los elementos que vamos a estudiar o de la población que queremos estudiar. Sí, por ejemplo, ustedes quisieran tomar una encuesta a su calle, ¿no? A los que habitan la calle donde ustedes viven. Sí, imaginen que fueran unas 10 casas, ¿no? Unas 10 casas que van a consultar. Y en cada casa ustedes saben quiénes están viviendo, ¿no? Entonces pueden contar cuántas personas viven en esa calle, ¿no? ¿Sí? Entonces es finita porque lo pueden contar. Y es infinita cuando no se puede contar, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí los peces de un lago, ¿no? Tenemos el lago, conocemos las dimensiones del lago, pero no podemos saber con certeza cuántos peces existen en ese lago, ¿no? Entonces ahí decimos que es una población no contable, ¿no? No contable, que no se puede contar. Bien, ¿y qué es muestra? Muestra es una parte o un subconjunto representativo de la población y el proceso de obtener la muestra se llama muestreo. Bien, en la foto de la derecha, en la foto superior derecha, estamos viendo que hay un biólogo, ¿no? Que está tomando con una pequeña probeta una muestra del lago, ¿no? Seguramente para analizar y para ver posibles contaminantes que existen en ese lago.
Bien. Si nosotros quisiéramos analizar el agua completo, seguramente que va a ser complicado, ¿no? Mucha agua, mucha energía, muchos recursos y mucho tiempo para analizarlo, ¿no? Entonces, en su lugar se analiza una pequeña porción del lago y esto se toma como muestra, ¿no? Para ver los resultados que tengamos de esta muestra, generalizamos para todo el lago, ¿no? Si en la muestra que nosotros recogimos nos dice que el lago está contaminado con mercurio, por decir, nosotros normalmente decimos que el lago completo está contaminado por mercurio, ¿no? Entonces lo generalizamos. En la parte derecha inferior tenemos muestras de sangre, ¿no? Cuando un bioquímico normalmente toma muestras de sangre de un paciente para analizar cómo está el conteo mm, eh, de plaquetas, de glóbulos rojos que existe dentro de esa persona, ¿no? Para determinar si tiene infecciones o tiene algún elemento perjudicial en su salud, ¿no? Con estos datos, el bioquímico le ofrece, ¿no?, datos estadísticos al médico para que el médico tome decisiones de qué tratamiento debe seguir para curar su dolencia, ¿no? Bien, esto es también otra forma de toma de muestra, ¿no? Es que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, analizar toda la sangre, seguramente no lo dejamos vivo al paciente, ¿no? Le sacamos toda la sangre, lo analizamos y pues es perjudicial, ¿no? Y también requeriría mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Mayor tiempo y esfuerzo. En cambio, con una pequeña porción de sangre que es muestra, podemos generalizar para toda la sangre que tiene el paciente, ¿no? Bien. En la esquina inferior izquierda vemos soya, ¿no? Soya, ¿sí? Son granitos de soya. Y estos son tomados de un camión cargado, ¿no? A través de una probeta larga, ¿no? Que normalmente mide 1,5 metros o 2 metros, o un poquito más a veces, para ver la calidad de la soya con la que se está llegando, ¿no? ¿Sí? Lo analizan esto y luego determinan el porcentaje de humedad para ver la calidad de la soya, ¿no? Y para ver qué cantidad de... em, para ver cuán aprovechable va a ser la soya, ¿no? Esto normalmente en las aceiteras, ¿no? Lo hacen para ver de qué calidad viene la soya. Bien, lo mismo, ¿no? Tomamos muestras para no analizar todo el conjunto, ¿no? Para no analizar todo el camión, sino toda una pequeña porción que representa todo el camión, que está viendo, toda la carga que está viendo el camión, ¿no? Bien, nos adelantamos un poco, ¿no? Pero, ¿por qué se toman muestras en vez de estudiar a cada miembro de la población? Bien, aquí nos da ejemplos, ¿no? Una muestra de lectores registrados es necesaria por el alto costo que representaría comunicarse con millones de lectores antes de una elección, ¿no? Claro, imagínense que pongamos personas a llamar a cada votante en el país y le preguntamos cuál va a ser su intención de voto, ¿no? Considerando que todos nos vayan a decir la verdad, vamos a hacer muchas llamadas, ¿no? Y vamos a tener un resultado certero. Pero gastaríamos muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, o sea, me refiero a dinero y también a el tiempo de muchas personas, ¿no? Bien, en este otro caso, al someter a una prueba el contenido de humedad en el trigo, se destruye el mismo, por tanto, tomar una muestra es de suma importancia, ¿no? Claro, cuando están viendo la humedad del trigo, lo someten a calor, ¿no? Y lo terminan prácticamente casi quemando, ¿no? Entonces ya no sirve el trigo que se está analizando, ¿no? Para saber la humedad. Pero por esa razón, ¿no? Se prefiere una muestra en lugar de analizar todo el camión. En este caso está hablando de trigo. Bien, otro ejemplo, si los catadores de vino probaran todo el vino, no habría vino disponible para la venta, ¿no? Entonces, solo se deja probar una pequeña muestra para luego lo demás poder venderlo, ¿no? Lo- lo- los vinos restantes. Bien, hasta aquí queda claro, ¿no? Muestra población, jóvenes. Jóvenes.
Sí, Lice. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido? Bien. Otros dos términos que tenemos que aprender a diferenciar son parámetros y estadígrafos, ¿ya? Los parámetros es un número que describe alguna característica de la población y para obtener su valor es necesario utilizar una información poblacional completa. Aquí la clave en parámetros es esto, ¿no? Información poblacional completa. Significa que es un número que representa algún dato que hemos estudiado o analizado, pero de una población completa, ¿no? De una población completa. Por ejemplo, un parámetro sería el conteo de votos de la votación, ¿no? De la votación final, ¿no? O sea, tenemos con certeza cuántos han votado por los azules, cuántos han votado por los naranjas, ¿no? Entonces, es de toda la población, ¿no? Bien. Y un estadígrafo es un número, ¿sí? Al igual que un parámetro es otro número que se obtiene a partir de datos muestrales. Aquí la clave es datos muestrales. Estos datos muestrales pueden ser, por ejemplo, los resultados del análisis de sangre, ¿no? Nos sale un estadígrafo y con ese estadígrafo inferimos que es toda la sangre del paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros analicemos, por ejemplo, la media, mediana y la moda, ¿sí? Van a tener, dependiendo si están estudiando, están analizando una población completa, ¿sí? Estos valores que salen en la media, mediana y moda se van a llamar parámetros, ¿no? ¿Sí? La media aritmética, el parámetro de media aritmética, ¿no? O el parámetro mediana, por ejemplo, ¿no? Son parámetros porque están hablando de la población completa. Y se llaman estadígrafos cuando nosotros también tomamos los mismos procedimientos, pero para un dato muestral, ¿no? Para datos muestrales, ¿no? Para un conjunto de datos, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Podemos tomar la media, la mediana y la moda, ¿no? Y sacamos valores y tenemos, si estamos analizando datos muestrales, le vamos a llamar estadígrafo. Si estamos analizando datos poblacionales, ¿sí? Totales, información poblacional total, le vamos a llamar parámetros, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Entonces aquí se le damos así parámetros cuando estamos hablando de la población total y esto vamos a decirle estadígrafos cuando estamos hablando de datos muestrales. Bien, ahora de estos tenemos, ¿no? Los parámetros estadísticos, tenemos los de centralización, que son propiamente la media, mediana, moda y la media geométrica. Tenemos también los de posición y tenemos también los de dispersión, ¿no? Estos vamos a ir viéndolos en el transcurso de la materia. Bien, también tenemos los estadígrafos de forma, ¿no? Aquí, bien, vemos aquí la kurtosis, la simetría, ¿no? Estos vienen dentro de los de posición, ¿no? Vamos a ver más adelante eso. Tenemos también los métodos estadísticos, ¿no? Hasta aquí esto es como para entender términos técnicos, ¿no? Parámetros y estadígrafos. Ahora vamos a ver los métodos estadísticos. El método estadístico también son dos, ¿no? Tenemos el deductivo y el inductivo, ¿no? El deductivo viene del análisis general, ¿sí? De algo que estudiamos en general y tomamos una porción cualquiera, ¿sí? Y tenemos a lo específico, ¿no? ¿Sí? O dicho de otra forma, de un estudio más general, deducimos para cierto grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, volvemos al tema del censo, ¿no? El censo sería como un estudio general, ¿no? Un estudio que le hemos hecho a toda la población. Bien, de ese estudio general, ¿sí? Los datos que nos vayan a salir, podemos reducirlo a lo específico, ¿no? Sacar una porción de todo eso que hemos estudiado, ¿sí? Y deducir, ¿no? Por ejemplo, que nos haya salido mm, que el crecimiento no, bueno, el caso del crecimiento mucho depende de las ciudades, ¿no?
que no haya salido que el 60% de la población son mujeres, digamos, ¿no? Entonces estamos saliendo de lo general y después a lo específico, digamos, ¿no? Es muy probable que en una ciudad boliviana cualquiera, el 60% de las personas que viven en esa ciudad sean mujeres, digamos, ¿no? Entonces deducimos de forma de lo general, de lo más grande, deducimos a lo más pequeño, ¿no? Y en el inductivo va al revés, ¿no? Después de analizar varios pedacitos, ¿sí? Dependiendo por cada característica, armamos todo el conjunto e inducimos para algo general, ¿no? Eso es el método estadístico. Entonces tenemos esas dos formas, ¿no? En el proceso, método inductivo se realiza el proceso inverso a partir de las observaciones particulares de ciertos fenómenos que se intenta deducir más unas reglas generales aplicables a todos ellos. Bien, esto de aquí también es comparable, por ejemplo, con lo que ustedes, bueno, cuando estaban en colegio, recordarán ustedes que tenían la fórmula la cuadrática, ¿no? Tenían dos fórmulas, ¿recuerdan? Tenían una que se llamaba la cuadrática particular o simplificada y la cuadrática general, ¿no ves? Más o menos va de ese lado, ¿no? Tenemos unos datos más generales y otros específicos, ¿no? Si nosotros venimos de lo general, de lo que ya sabemos, a analizar un pedacito o deducir un pedacito, si le decimos deducir, ¿no? Cuando nosotros tenemos varios pedacitos estudiados y creamos un todo, decimos que inducimos, ¿no? Inducimos. A través de estos datos que hemos analizado, inducimos para algo más general. Bien. Ahora vamos para tipos de variables. Existen dos tipos de variables, ¿no? Existen los de tipo cualitativo y los de tipo cuantitativo. Bien, ¿cuáles creen que sean ¿a qué creen que se refiere con cualitativa y cuantitativa? Bien, jóvenes, ¿cuál sería la diferencia o han escuchado el término cualitativo y el término cuantitativo? Jóvenes. Dice, Sí, ¿me escucha? le escucho, Aurora. Cuantitativo puede ser una porción de número de cosas. Ya. ¿Y cualitativo? Bien. Cuantitativo viene o deriva de las palabras de cantidades, ¿no? Entonces recuerden cuando dice cuantitativo, eh, relaciónenlo con cuánto, ¿no? Cuántos, ¿no? De ahí viene, ¿no? Cuantitativo de la palabra cantidades, ¿no? Cuánto. Y cualitativo de relaciónenlo con cualidades, ¿no? De sus cualidades, ¿sí? Entonces tenemos cualidades y tenemos cantidades, ¿no? Entonces tenemos de esos datos. Entonces, dentro de las variables que son cualitativas o que van a ver las cualidades, tenemos los tipos de variables nominales y tenemos los ordinales.
Dentro de las variables cuantitativas o de cantidades tenemos las variables que son discretas y continuas, ¿no? Bien. Tenemos variables cuantitativas. Las variables discretas pueden asumir solo ciertos valores y generalmente existen brechas o huecos entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? En cantidades que son variables discretas, existen saltos, ¿no? Existen saltos, no es todo continuo. Por ejemplo, Aurora, ¿cuántas habitaciones tiene su casa? Seguramente Aurora nos va a decir que tiene, a ver, ¿cuántas tiene? 4, dice. 4 habitaciones tiene, ¿no? Sí, Habitaciones, 4. sí. Si pregunto a otro estudiante, me va a decir que tiene 3, por ejemplo. Otro estudiante me va a decir que tiene 2. Pero no va a haber algún estudiante que me diga que tiene 3,5 habitaciones, ¿no ves? O 3,8 habitaciones. No va a haber, no existe esos decimales, ¿no? En variable, en habitaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son variables o son valores enteros, ¿no? O tienes una habitación o tienes 2 habitaciones, pero no tienes una habitación y media. ¿Me dejo entender, no ves? Entonces, en variables discretas tenemos saltos, ¿no? Solo pueden asumir ciertos valores. En el caso de las habitaciones, solo se puede asumir los valores 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Solo números enteros positivos, ¿no? Me dejo entender acá, ¿no es? Esas son variables discretas que tienen saltos, ¿no? Que no tienen valores intermedios, mucho menos valores decimales, ¿no? O si existen valores con decimales, siempre tienen saltos, ¿no? Por ejemplo, otra forma de ver los saltos es las fechas, ¿no? Las fechas. Hoy es 31, ¿no? Ayer era 30. Pero, ¿en qué momento fue 30,5, 30,7? ¿En qué momento fue? Me dejo entender, ¿verdad? Con esto existen los saltos. Esas son variables discretas, variables que toman solo ciertos valores. Y los valores continuos son las observaciones, ¿sí? Que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado. Para este ejemplo tenemos aquí abajo los presostatos, ¿no? Tenemos aquí presostatos. Estos que miden a través de una aguja, conforme va aumentando la presión, la aguja va subiendo, ¿no? Va subiendo. Entonces, si nosotros tuviéramos una herramienta de precisión, veríamos que esto va subiendo de forma continua, ¿no? Entonces va a tener en algún momento 0,01, 0,02, 0,03, ¿no? Me dejas entender con esto, ¿no? Entonces existe que esto de las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro del rango, ¿no? Dentro del rango o del intervalo determinado. ¿Se entiende, jóvenes, con esto? Sí, licenciado. Sí, Bien. Sí, licenciado. Bien, ahora vamos con datos cualitativos, ¿no? Los datos cualitativos, normalmente los datos cualitativos se resumen en diagramas o gráficos de barra, ¿no? Bien. Ahora, dentro de los datos cualitativos teníamos los que eran nominales y ordinales, ¿no? Que a partir de esto vamos a ver acá, ¿no? Los niveles de medición. Los niveles de medición comienzan, normalmente lo clasificamos en 4, ¿no? 4 niveles de medición. Los de tipo nominal y ordinal, que son los de cualidades, y los de intervalo y razón, ¿no? Bien, el nivel más bajo o más primitivo es el nominal, ¿no? Y el más alto, o el que proporciona mayor cantidad de información acerca de las observaciones, es el nivel de medición de razón. Bien, aquí en el gráfico está, el intervalo viene antes de razón, ¿no? El de razón es el más alto. Bien, y el nominal tiene valor que identifica atributos y cualidades, ¿no? Ese es el más bajo. Después están los ordinales que se obtienen por valores, ¿no? Estos de aquí procuran siempre ordenarse, ¿no? Si no tienen un orden, no se entiende, ¿no? En los nominales no importa el orden, en los de intervalo, aparte que tienen orden, tienen un salto de periodo, ¿no? Y el de razón tienen todas las características anteriores, adicionalmente se entiende el cero y se puede hacer operaciones, digamos, de relación, o sea, de división entre ellas, ¿no? Entonces tiene sentido hacer una relación entre ellos. Ese es el más alto. Bien, vamos a ver uno por uno enseguida, ¿ya? Los datos de nivel nominal. En el nivel nominal de la medición, las observaciones solamente se pueden clasificar o contar. No existe orden específico entre las clases.
Nuestro ejemplo lo tenemos aquí a la derecha. Tenemos, por ejemplo, que estos son el número de llamadas por compañía, ¿no? Tenemos la compañía AT&T, por ejemplo, que tuvo 108 millones de llamadas, MSI que tuvo 20 millones de llamadas, Sprint que tuvo 8 millones de llamadas, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que son nominal? Nominal solo nos da información según la fila, ¿no? Si nosotros subiéramos Sprint, por ejemplo, arriba de AT&T, al nosotros leer todo esto aún tiene sentido, ¿no? Porque dice que Sprint tendría 8 millones de llamadas, ¿no? No importa si lo presentamos más arriba o más abajo, tiene sentido, no depende de un orden, ¿no? A esto se llama nominal. Otro dato nominal puede ser, por ejemplo, la preferencia de color de poleras que tuviera el curso de estadística del grupo H, ¿no? Y con preferencia de colores de polera, digamos, entre tres opciones, fuera rojo, azul y amarillo, ¿no? Entonces pondríamos aquí, en lugar de compañía, color, y pondríamos rojo, azul y amarillo, ¿no? Y aquí tomamos el número de cantidades de estudiantes que prefieren cada color. No importa si presentamos rojo más arriba o más abajo, ¿no? El recuadro o el resumen va a tener sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque solo estamos analizando la cualidad, ¿no? Que sería el color. ¿Me dejas entender, no? En este caso de dato nominal. En el caso de dato ordinal, dependiendo de cómo está el dato presentado, necesitamos tener un orden, ¿no? Y para nuestro ejemplo aquí, nos está dando que, por ejemplo, calificación excelente, bueno, regular, malo y muy malo, ¿no? Con esta secuencia de la clasificación, ¿sí? De la calificación, nosotros para poder entender esto necesitamos tener este orden, ¿no? Excelente, bueno, regular, malo, muy malo. No sería lo mismo si nosotros tenemos, por ejemplo, muy malo arriba, muy malo, después excelente, bueno, malo, regular, ¿no? Existe ese desorden y no se presenta, no se llegan a entender de forma adecuada los datos, ¿no? Me dejas entender en esto, ¿no? Entonces, aparte de de la cualidad que se está evaluando, se necesita un orden, ¿no? El orden es necesario para poder entender mejor el dato, ¿no? Los datos que estamos clasificando. En el caso del nominal, no importa el orden, ¿no? No importa el orden. Pero en el dato ordinal necesita un orden, ¿no? ¿Se entiende, no? Esto. Nominal no necesitan orden. Los ordinales, aparte que tienen lo nominal, ¿sí? Necesitan un orden. Entonces va subiendo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, mister. Bien, vamos con el siguiente nivel de medición. El nivel de medición de tipo intervalo, ¿sí? Además de tener un orden, ¿sí? Necesita tener un intervalo, ¿no? Un intervalo para poder entenderse. Estos niveles de medición, por ejemplo, tienen todas las características del nivel ordinal, ¿no? Pero además la diferencia entre los valores tiene un tamaño constante, ¿sí? Aquí cuando dice la diferencia entre los valores tiene un tamaño constante, significa, por ejemplo, aquí estamos comparando en esto que son termómetros. Si nosotros vemos en la escala de Fahrenheit, que es este redondito más la F, la escala de Fahrenheit, nos dice que a menos 32 grados Fahrenheit el agua se congela, ¿no? O está el punto límite del hielo. Bien. Ahora, si nosotros medimos esto en la escala de grados centígrados, nosotros esto lo tenemos, bueno, también aquí está menos 32, ¿no? Pero lo que quiero ver con esto es que tanto en la escala de Fahrenheit como en la escala de grados centígrados existen, ¿sí? Existen intervalos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el menos 20, menos 40 tiene un tamaño constante, ¿no? Entre el 0 y menos 20 tiene otro tamaño constante. Entre el 0 y el 20 tiene otro tamaño constante. ¿Sí? En el punto donde se hace, salta del hielo al agua, empieza a ser líquido, por ejemplo, el agua, es en 0 grados centígrados, ¿no? Y en la escala de Fahrenheit tenemos a 32 grados perdón, 32 grados Fahrenheit, ¿no? Y para el punto de ebullición tenemos aquí debería estar a 100 grados,
Sí, bueno, aquí está tomándose el de fuego, ¿no? Debería estar a 100 grados centígrados y para grados Fahrenheit debería estar más o menos en 140, ¿no? O un poquito más. Pero los datos de nivel de intervalo, lo que nos muestra son esos intervalos, ¿no? Por ejemplo, si esta es una escala graduada de un termómetro, nosotros estamos seguros nosotros que los saltos entre 10 y 20, 20 y 30 grados, cada 10 grados, sea cual fuera la escala, va a ser constante, va a tener un mismo ancho. Me dejo entender, ¿no? Entonces va a tener ese salto. Y eso se llama intervalo. Aparte que tiene un orden, ¿sí? Tiene un intervalo constante entre sus datos, ¿no? ¿Se entiende esto, no, jóvenes? Y aquí lo importante en los datos de intervalo es que el 0, ¿sí? Solo viene a ser un dato más de la escala, ¿sí? Por eso estamos comparando estos grados centígrados con Fahrenheit. Observen que el 0 centígrado no es el mismo que el 0 Fahrenheit, ¿sí? Solo es un dato más, ¿no? Dentro de la escala. Bien, los datos a nivel de razón. Los datos a nivel de razón es el último nivel de medición, ¿no? Es el más alto. Este tiene todas las características de los anteriores niveles, ¿no? ¿Sí? Tiene todas las características a nivel de intervalo. Pero además aquí el punto 0 sí tiene significado, ¿no? En el anterior caso, en intervalo de 0 grados no significaba que se acabó, no tenía temperatura, ¿no? Solo era un valor más dentro de la temperatura. Pero en niveles de razón el 0 sí tiene significado, ¿no? Y la razón, ¿sí? O también llamada cociente, entre dos números es significativa, ¿no? ¿Por qué decimos razón o cociente? Y para esto nos apoyamos en el ejemplo de la derecha, donde dice que el nombre de la familia, por ejemplo, tenemos Jiménez, Blanco, Ruiz y Sánchez, y tenemos los ingresos del padre y los ingresos del hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, para el caso de la razón o cociente, decimos, ¿qué porcentaje eh, representa los ingresos del hijo comparados con los ingresos del padre? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Que si nosotros hacemos división 40 entre 80, nos sale un medio, ¿no? Entonces decimos que los ingresos del hijo representan la mitad de los ingresos del padre. Entonces, si ustedes observan, hemos hecho una división, ¿no? 40 entre 80 da la mitad, ¿no? Un medio que es la mitad, ¿sí? Comparamos a la inversa, ¿no? ¿Qué porcentaje representan los ingresos del padre comparados con los ingresos del hijo? Entonces dividimos, ¿no? 80 dividido entre 40 da 2. Entonces decimos que los ingresos del padre son el doble de la del hijo, ¿no? Entonces, hacer una división entre estos dos valores tiene significado, ¿no? Ahora, nos dice también que el punto 0 tiene significado. Por ejemplo, en este caso, si nosotros dijéramos que la familia, dentro de la familia Sánchez, los ingresos del padre para cierto mes fueron 0, ¿qué significaría? Decimos que el nivel de razón tiene significado el 0, ¿no? ¿Qué significaría que el padre de la familia Sánchez ganara 0 o tuviera ingresos de 0? Jóvenes. ¿Qué significaría, jóvenes, que el padre de la familia Sánchez tuviera ingresos 0? Dicen sería lo mismo, igual va a ser ingreso cero. ¿Cómo dice? Que si el ingreso del padre sería cero, igual lo mismo sería para el hijo, por lo que no está ingresando a dejarlo. No, estaba refiriéndome a que qué significado le darían a que uno de los miembros tuviera 0.
significaría que no está ingresando nada, ¿no? O que no Nada, está ganando sí. nada. Sí, entonces, pero tiene significado el cero aquí, ¿no? Y eso es datos a nivel de razón, que tiene significado. En el datos de nivel intervalo, el cero, por ejemplo, que ustedes ven en la gráfica, 0 grados centígrados, ¿sí? No es que no haya temperatura, ¿no? Porque a 0 grados hay temperatura, existe la temperatura, ¿no? Porque el nivel más bajo de la temperatura es el de menos 32 grados según esta gráfica, ¿no? Pero un cero en nivel de razón sí tiene significado que sería la ausencia de algo, ¿no? En nivel intervalo solo sería parte más del intervalo, ¿no? Y no significaría la ausencia de nada. Solo de una escala, ¿no? Solo sería parte de una escala. Entonces tienen que saber ustedes diferenciar eso, ¿no? Entre nivel nominal, ordinal, intervalo y de razón. Muy bien. Ejemplos en clase. Bien, ¿cuál es el nivel de medición que refleja los siguientes datos? Las edades de los adultos que escuchan las casi 700 estaciones de radio con canciones de antaño en Estados Unidos son. Tenemos aquí las edades de personas adultas, ¿no? Las edades de los adultos que escuchan las casi 700 estaciones de radio de las canciones de antaño son. Entonces se tomaron un cierto número de personas y se anotaron sus edades, ¿no? En este caso son 3, 9, 10, son 50 personas estudiadas, ¿no? Bien, a qué tipo de dato pertenecería esto? ¿Qué tipo de nivel de medición serían estos datos? Nominal, Inge. ¿Están seguros que sería nominal? Estamos hablando de edades, ¿no? Edades, a ver. Las edades, ¿será que tendrá sentido si pongo aquí 30, 25, 70, 50 aquí dentro de esta lista? Y después pongo las veces que se ha repetido. ¿No importará el orden de las edades? Importa, ¿no? Importa el orden de las edades. Entonces es un poquito más arriba de nominal, ¿no? Ya sabemos que necesita tener orden, ¿no? Para poder entender esos datos. Orden, entonces vamos a tener, volvemos aquí, tenemos por ejemplo 35, todos estos datos aquí, todas estas edades las vamos a ordenar para poder ver cuáles se repiten más, ¿no? Por ejemplo tenemos 44 y 44 aquí, ¿no? Entonces podemos ordenarla. Entonces sabemos que es nominal, sabemos que es ordinal, ¿no? Pero el nivel de medición, ¿no? Tenemos que buscar el más alto, ¿no? El más alto que se adecue a esas edades, a esos datos. Entonces, sabemos que podemos ponerlo en orden y se va a entender mejor, ¿no? Podemos poner el 44 más arriba que el 30, ¿no? Ahora, ¿será que necesitamos tener intervalo para poder entenderlo? Sí, ¿no ves? Porque esto de aquí tiene un salto de tamaño de un año, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de 35, tenemos el 36, tenemos el 37, ¿no? Entonces va saltándose cada año, ¿no? Entonces tiene un intervalo, ¿no? Y además nos dice que es de las edades de los adultos, ¿no? Adultos. Los adultos son a partir, aquí en nuestro país, a partir de 18 años para arriba, ¿no? Entonces tiene un intervalo, ¿no? Que son mayores de 18 años. Existe además intervalos entre las edades, porque van a tener una distancia de un año entre cada, en la escala, ¿no? ¿Será que puede pertenecer al nivel de razón? ¿Sí? En el nivel de razón nos dice que el cero tiene significado, ¿no? Y además, dividir entre ellos también tiene significado, ¿no? Dividir los datos. Para este caso, digamos que fueran 3 de 44 años dividido entre personas que son de 35, no sería tan relevante, ¿no? Y además que no tenemos el cero acá. Y si tuviéramos el cero, no implicarían, ¿no? Porque no serían de los adultos, ¿no? Entonces, estos datos
no pertenecen al nivel de razón, pero sí pertenecen al nivel de intervalo, ¿no? Que es el nivel más alto al cual pueden llegar. ¿Se entiende, no? Entonces, la edad de los adultos que escuchan las casi 700 estaciones de radio con canciones de antaño en Estados Unidos pertenecen al nivel de medición de intervalo, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Bien, en una encuesta a 200 propietarios de automóviles de lujo, 100 eran de California, 50 de Nueva York, 30 de Illinois y 20 de Ohio. Bien, ¿a qué tipo de nivel de medición pertenecerían estos datos, no? Tenemos que es una encuesta, ¿sí? A propietarios de automóviles, ¿no? Y los resultados nos sale que el origen del propietario de California son 100, Nueva York son 50, Illinois son 30 y 20 son de Ohio, ¿no? Entonces nosotros volvemos, ¿no? Nivel de medición, primero ponemos aquí los nombres de los lugares, aquí al principio, Ohio, Illinois, Nueva York, y aquí cuántos propietarios tiene, ¿no? A este otro lado, ¿no? Podría ser así. ¿Importará si lo pongo de uno u otro orden? No, ¿verdad? No importa, ¿no? ¿O sí importa? Si pongo, por ejemplo, Nueva York más arriba que California, ¿perderá el sentido? No. No, ¿no ves? Entonces, no necesita un orden. Entonces, no sube al orden, ¿no? No pertenece al dato de orden. Entonces, el nivel más alto de medición de ese dato es nominal, ¿no? Nominal. ¿Me dejo entender, no? Porque no necesita orden para entenderse. Si necesitara orden para entenderse, podría proceder al nivel ordinal, pero no necesita orden, entonces se queda en el nivel nominal. Estos propietarios, ¿sí? Lo clasificamos por el origen: California 100, Nueva York 50, Illinois 30 y Ohio 20, pertenecen al nivel de medición eh, nominal. ¿Se entiende, no? Bien. Usos de la estadística. Mm, Bien, la estadística proporciona un conjunto de métodos aplicables en todas las áreas científicas donde se acumulan, se analizan y se interpretan datos. Pueden ser en salud, medicina, en economía, en biología, etcétera, ¿no? ¿En qué podemos usarlo esto? Nuestra gráfica, voy a agradarlo un poco más. Puede ser, por ejemplo, para medir el rendimiento, ¿no? de los trabajadores de una oficina o de una empresa. También podemos usar estos datos para realizar predicciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos em, la tendencia de algún parámetro que va en subida o en bajada, creciente o decreciente, podemos hacer predicciones, ¿no? De acuerdo a los gráficos que se representan, ¿no? Esto podemos compararlo también, ¿no? A veces lo comparamos con datos del año pasado, hace 2 años, para tomar predicciones, ¿no? Tal vez en ventas, ¿no? Si en ciertas temporadas se venden más que en otras temporadas, entonces también podemos realizar predicciones, ¿no? Decir, por ejemplo, cierto tipo de ropa se vende más en primavera que en invierno. Entonces pueden realizar predicciones. Optimiza el rendimiento y minimiza el riesgo, ¿no? También en estudios de mercado o mercadeo y el desarrollo de nuevos productos, ¿no? En eso se puede usar estadística. Bien, así como hacemos uso de la estadística, también hay abusos en la estadística, ¿no? Bien, tal vez ustedes han escuchado este dicho, ¿no? Hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras malditas y las estadísticas, ¿no? O también han escuchado: las cifras no mienten, los mentirosos las imaginan. Pero estos dichos solo representan al hecho de que a veces se usan las estadísticas de forma malintencionada, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que las estadísticas nos brindan datos
como resúmenes, ¿no? Pueden ser estos en un número o pueden ser una gráfica. Y en base a esto queremos tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, en intención de voto, ¿no? Que de las elecciones anteriores, ¿qué han hecho? Basémonos, por ejemplo, en lo que son de los noticieros. Cada noticiero ha contratado a cierta empresa o ha tomado datos de cierta empresa que ha hecho estos estudios estadísticos sobre la intención de voto, ¿no? Y aunque son muy parecidos, los resultados siempre difieren, ¿no? Entonces, mucho depende también de los datos consultados o de los procedimientos que han seguido, ¿no? Sin embargo, a veces no faltan, ¿no? Personajes malintencionados, ¿no? Que alteran estos resultados, ¿no? O alteran los datos para que los resultados salgan de acuerdo a lo que ellos esperan. Entonces, nos dice, por ejemplo, esta diapositiva, ¿no? Cuando los datos se presentan de tal forma que llevan a un engaño, ¿no? Cuando sucede esto, es de esto que nace estas declaraciones, ¿no? De que hay tres tipos de mentiras, las mentiras malditas y las estadísticas, ¿no? No es que las estadísticas mientan, sino que hay personas que la alteran, ¿no? Hay siempre, o sea, es posible, ¿no? Es posible manipular a veces los datos y modificarlos según a beneficio de ciertos intereses, ¿no? Que no se deben hacer, ¿no? Porque recuerden que no se debe abusar de estos resúmenes, ¿no? Bien, también nos dice que muchas de las personas que abusan de las estadísticas son sencillamente ignorantes, o sea, que no conocen correctamente los procedimientos y por eso les sale unos resultados erróneos. Si ustedes van a ver más adelante cuando están dando sus exámenes que a veces se les escapa un número, un dato o interpretan mal el enunciado, entonces dependiendo del procedimiento que ustedes vayan siguiendo, el hecho de que ustedes no hayan entendido bien la estadística los convierte más o menos en que ignoran ciertos detalles o ciertos cuidados de la estadística y esto les lleva a resultados erróneos, ¿no? Y si ustedes esos datos se lo presentan por ejemplo, a un consejo que va a tomar ciertas decisiones sobre la dirección de la empresa, seguramente con esos datos van a tomar decisiones, digamos, no equivocadas, pero no muy acertadas, ¿no? O que ustedes estén usando esos datos para tomar decisiones sobre su empresa, sobre su vida, entonces van a tomar decisiones tal vez no la mejor, ¿no? Van a tener una incertidumbre, ¿no? Entonces, bien, eso por un lado cuando ignoran ciertos detalles o no tienen mucho cuidado, ¿no? Aquí dice, o personas descuidadas. Cuando no tienen cuidado las personas que trabajan con estadística? Cuando están distraídas o no tienen conocimiento profundo sobre esta, ¿no? Entonces no saben cómo sacar exactamente los datos que se les pide o que necesitan, ¿no? Bien, esos son, por un lado, ¿no? Las personas que ignoran algunas cosas o descuidan, ¿sí? Los procedimientos de tratamiento de estos datos. Mientras que otras se proponen engañar al lector, dice, ¿no? Enfatizando datos que apoyan a su punto de vista. Y esto es lo que me refería hace rato cuando les dije de estas dos declaraciones que están en esta diapositiva, ¿no? Que con tal de que de presentar un documento donde apoya lo que ellos están queriendo manifestar, pueden manipular los datos o pueden manipular los procedimientos, ¿no? Para que sean, digamos, para que salga el resultado que ellos esperan, ¿no? Entonces, de eso viene esto del engaño, ¿no? Ahora, terminando de leer esto, dice, mientras que otras proponen engañar al lector enfatizando datos que apoyen su punto de vista, mientras que dejan fuera los datos que pueden perjudicar su posición, ¿no? Entonces vemos en la gráfica, ¿no? Intenciones ocultas en las reuniones, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienen el documento, digamos, ¿no? Con los datos que tienen, datos manipulados que pretenden engañar a su interlocutor, ¿no? A la otra persona o a la otra parte de la negociación, ¿no? Bien, hasta aquí, jóvenes, va a ser la clase de hoy. Hemos visto bastante teoría, ¿sí?
A partir de la próxima clase vamos a ir entrando a lo práctico, ¿no? No se falten, no se pierdan, no se ausenten. La próxima clase vamos a ver lo que es organización de datos, ¿ya? Y la organización de datos, cómo los organizamos y después cómo sacamos algunos estadígrafos, ¿no? Principalmente, pero vamos a hacer organización de datos. Bien, esto sería entonces. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de todo lo que hemos visto? Jóvenes. Buenas noches. Marco Antonio. El material de apoyo y los temas que vamos a pasar lo va a subir a la plataforma, ¿no, licenciado? Correcto, sí, terminando la clase lo subo. Estas diapositivas también van a estar ahí en la sección que dice clases grabadas. Bueno, licenciado, gracias. Licen, buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está? Una consultita con respecto a la asistencia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No está en plataforma? No lo vi, pero ¿será que ya está habilitado? Ya está habilitado ya. Sí, hace rato estábamos agregando a las personas que no estaban en plataforma, ¿no? ¿Se hizo agregar usted? Sí, ya estaba desde la anterior vez. Voy a verificar ahora, pero si está. Bien, a ver, Verónica Rojas. Creo que no está, ¿no? Vamos a ver aquí. Sí, no estoy habilitada, licenciado. Nancy Verónica Rojas Machicado. Exacto. Bien. Ya está. ¿Alguien más falta? Bien, Ana María Carreño, la programación de la materia. Muy bien. Este documento va a estar en plataforma también, ¿ya? Pero se los voy a mostrar ahorita. Deme un momento. Bien, la planificación de la materia son 10 clases a partir de ahora, ¿no? 10 clases que vamos a pasar. Según la dirección académica y el rector del Instituto ITSEM nos han programado desde la fecha 31 de octubre hasta el 21 de octubre. Claro que falta consultar una fecha, ¿no? Ahorita la que creo que no han tomado en cuenta. Nos dicen que son 10 clases, pero que han mandado un comunicado que la del 2 de noviembre no se va a pasar. Imagino que vamos a recorrer una clase, ¿no? Entonces es muy probable que terminamos el 23 de octubre, digo, de noviembre. Aquí está mal, ¿no? Noviembre, 23 de noviembre. ¿Sí? O terminamos el 21 o el 23 de noviembre. Déjenme consultar bien eso porque tenemos que pasar 10 clases, ¿no? Creo que ellos lo han contado con el 2 de noviembre y terminaba hasta el 21 de noviembre. Pero como no vamos a pasar el 2 de noviembre, me imagino que vamos a recorrer una clase, ¿no? Entonces vamos a terminar el 23 de noviembre. Pero eso que nos confirmen ellos, ¿no? Entre tanto, la planificación se va a mantener conforme lo que estamos viendo hasta el 21 de noviembre, ¿no? Aquí van a disculpar, este es un error, ¿no? El 0, le puse de octubre y es noviembre. Bien. Lo que hoy hemos visto ha sido la introducción a la estadística, ¿no? Introducción a la estadística, hemos visto niveles de medición de datos, estadística descriptiva, inferencial, muestra población, niveles de medición de datos. Eso es lo que hemos visto hoy día.
Esto teníamos disponibles 2 horas para ver todo esto y practicar. Y tenemos una diapositiva, ¿no? De apoyo, ¿sí? Una diapositiva y también tenemos un texto de lectura, ¿no? Se los voy a subir el texto de lectura. Bien. Y recursos de actividades no presenciales, ¿no? Para esta clase tenemos, bueno, también va a estar en la sección de trabajo práctico, ¿no? Van a tener un trabajo práctico hasta el día, bueno, son 2 clases, ¿no? Hasta el día sábado, hasta el día viernes, para presentarlos ya. O hasta el sábado se los pongo, hasta el sábado se los voy a poner, hasta el sábado a la noche. Que es básicamente verificar lo que hemos visto hoy día, ¿no? En particular va a ser los niveles de medición, ¿no? Son 9 preguntas pequeñitas, así como las has visto hace rato, ¿sí? Solo que tienen que decirme si es nivel de medición nominal, ordinal, de razón o de intervalo, ¿no? A qué nivel pertenece. En eso consiste este trabajo. Si bien es fácil de entender y sencillo de responder, les va a tomar un poquito de tiempo razonar, ¿no? Entonces, háganlo con tiempo. Si lo ven muy sencillo, háganlo lo más pronto que puedan, ¿no? No lo dejen para el final. Al final, si lo dejan al final, se ponen nerviosos y responden equivocadamente, ¿no? Entonces, háganlo con tiempo, ¿ya? Hoy día va a quedar disponible este trabajo. La siguiente clase nosotros vamos a ver organización de datos. Y esto lo hemos programado del 4 de noviembre al 7 de noviembre, son 2 clases, ¿no? 4 horas. Sí, en la primera parte vamos a ver lo que es distribución de frecuencia, representación gráfica de una distribución de frecuencia, ¿sí? Estos 2 subtemas, ¿no? En la tercera unidad vamos a ver estadísticos de tendencia central, que son, esta es a veces la que más le complica, pero es muy fácil en realidad, ¿no? Tienen que tomar un poco más de atención, ¿no? Porque lo que vemos principalmente son 4 subtemas, ¿no? La media aritmética, mediana, moda y media geométrica, que es sencillo de entender, ¿no? Todas se complican cuando se usan las fórmulas respectivas para distribución de frecuencia, ¿no? Recordemos que los datos pueden ser agrupados o no agrupados, ¿no? En el caso de datos no agrupados, es fácil de sacar esto, ¿no? Pero para datos agrupados se sigue unos pasos, ¿no? Unos pasos donde ustedes tienen que tomar completa atención, tienen que darse cuenta, digamos, de por qué se elige cada fila y por qué no las otras, ¿no? Y en eso consiste en esta tercera unidad, que es la clave, ¿no? Y por experiencia, bueno, esto de aquí se podía resolver en una clase, ¿no? Pero se confunden bastante, así que he destinado para esto 3 clases, ¿no? 3 clases para poder entender todo esto. Ya, para hacerlo con paso lento, digamos, pero seguro, ¿no? Lo mismo hasta acá, se tienen recursos de apoyo, que para el segundo tema tiene su propio práctico, para el tercer tema tiene su propio práctico, ¿no? No se vayan a hacer acumular con los prácticos, ¿ya? Después de terminar estadística y grafos de tendencia central, tendríamos nuestro primer examen. Nuestro primer examen sería aquí también me equivoqué, ¿no? Sería el 18 de noviembre, ¿no? 18 de octubre. Sí, 18 de noviembre, ¿no? Ah, no. Aquí está mal, no se cambió la fecha, ¿no? Entre el 14 y el 16. Bueno, el 14 de noviembre sería el examen. 14 de noviembre, normalmente es el último día de esto, ¿no? Para el cual se va a destinar, en realidad lo terminan en 30 minutos, ¿no? Un examen de esto, porque son sencillos, son 3 preguntas nomás. Pero suelen tener siempre ese problema con enviarlo, ¿no? No sé, es curioso que siempre tienen problemas con la red, entonces eh, les doy así, digamos, 1 hora para su examen y 1 hora para que lo suban, ¿no? Para que no existan después reclamos posteriores de que no pueda subirlo porque aumente 5 minutos ni nada de eso, ¿no? Entonces, ustedes prevean, ¿no? No es muy difícil el primer examen, es súper fácil, diría que muy fácil. Después la cuarta unidad estaría focos de dispersión. Aquí lo que vemos es kurtosis, ¿sí? Kurtosis. También vemos un poco de varianza y desviación estándar, ¿no? Esos 3. Básicamente también tiene su propio práctico, ¿no? Luego vemos distribución
bidimensional, regresión y correlación, ¿no? Esto de aquí. Sería regresión y correlación, son dos fórmulas para que vienen conjuntamente con los estadígrafos de dispersión. Y bueno, aquí queda en espacio porque normalmente no llegamos a esto, pero si avanzáramos un poco más rápido, ¿sí? O si nos extienden una clase más, tendríamos la de estadística de inferencia probabilidad, ¿no? ¿Sí? Esto es para toma de decisiones y árbol de decisiones. Básicamente aquí se hace el árbol de decisiones, ¿no? Y luego de eso tendríamos el examen final, ¿no? El examen final sería el 21 de noviembre. Voy a corregir esto ya. Esto corrijo y lo voy a subir a la plataforma. Muy bien. Las ponderaciones. Vamos a ver eso. Se les va a poner aquí en un Word. Bien, los elementos que vamos a tomar en cuenta son la asistencia, los trabajos prácticos, tenemos el examen 1 y el examen final. Bien, el examen final vale 40 puntos. La asistencia normalmente vale, tenemos para hacerlo valer entre 5 y 10%, nosotros le vamos a poner 10%. Hasta ahí tenemos 50, ¿no? Bien, el examen vamos a ponerle 30, ¿no? 30% y dejándonos en un total de los trabajos prácticos con 20%, ¿no? Sumados los 50, ¿no? Bien, eso sería, jóvenes, respondiendo a su pregunta, Ana María. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Eso aquí también lo voy a poner en plataforma para que sea de conocimiento. Le hice una consultita, no escuché bien. ¿Ya tenemos trabajo práctico? Correcto. Terminando la Eso clase, ¿para cuándo? terminando la clase va a estar disponible en plataforma para el día sábado, va a ser para el día sábado. Sábado, ¿hasta qué hora, Lice? Hasta las 7 de la noche. 6:59, ¿no? Ya, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces quedó todo claro, jóvenes. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna? No es esto, ¿no? ¿Dónde está mi diapositiva? Bien, entonces queríamos aquí, jóvenes, ¿ya? Si no hay más preguntas, los espero el día... ¿Qué día nos vemos? Viernes. El día viernes 4, ¿no? El día viernes 4 de noviembre. El 2 es una festividad nacional, creo, ¿no? Entonces no van a estar ocupados visitando los cementerios y a sus muertos, ¿no? Creo que es una festividad religiosa, ¿no? Bien, entonces los veo el día viernes, jóvenes, ¿ya? Si no tienen más preguntas, que tengan un buen descanso. Y para los que están en Santa Cruz, no sientan mucho frío. Por aquí llovió. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lice. Buenas noches, licenciado.